gusta mucho este contenido porque va a ser más dinámico, más participación de ustedes, a pesar de que me encanta que ustedes participen mucho y pregunten mucho, eso es muy bueno para mí. Bueno, para ustedes también, porque aclaran sus dudas de inmediato. Pero ahora voy a ver si participan un poquitito más. Ay, y esto, aquí está. Acá, ya. Están viendo, ¿cierto? Están viendo el puntero aquí que yo tengo con el cursor. Sí, profe, sí se ve. Ya. Bueno, este también es largo, pero no es tan largo porque tengo que ir arreglando la parte final. No va a quedar tan largo como el otro. Pero bueno, así es un poco la cosa en la universidad. Los PPT son un poco extensos porque uno pone mucho contenido que ven varias clases, ¿ya? Entonces pareciera que es mucho, pero fíjense que ese PPT que terminamos hace un momento duró 3 clases, ¿ya? Entonces es como lo mismo, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿esto también entra en la prueba? ¿Lo que vamos a ver hoy? Tienen que ir viendo el cronograma y ahí en el cronograma aparecen los contenidos que van a entrar, todo lo que entre antes que diga prueba 1 entra en la prueba, ¿ya? Sí, entra en la prueba Gracias. 1. Esto sí entra en la prueba 1. Lo que vieron la clase pasada y lo que vamos a ver esta semana. Y no me acuerdo si entra contenido de la próxima. No me acuerdo, ¿ya? Pero la clase pasada, la semana pasada y esta semana sí entra como contenido de la prueba 1. Ya. Es fundamental, es importante, es vital que ustedes como biotecnólogos tengan nociones y conocimientos sobre los seres vivos y sobre la diversidad celular que existe, ¿cierto? Porque ustedes van a trabajar con estos seres vivos. Van a trabajar con bacterias, van a trabajar con tejidos vegetales o animales. Y por lo tanto, es un contenido básico. Y por eso tenemos que pasarlo en este curso de manera general y después van a tener todos esos otros cursos para profundizar en estas materias. Pero solamente un par de diapositivas antes de entrar directamente al concepto de ser vivo y porque no puedo dejar de mencionar el origen de la vida o el posible origen de la vida o la evolución química a partir de la cual se generan todos los seres vivos que conocemos actualmente. ¿Cómo ocurre esta aparición de los seres vivos en el planeta Tierra? Bueno, hay distintas teorías al respecto. No hay una que sea la verdad absoluta. Todavía los científicos están investigando al respecto porque es muy difícil saber qué es lo que pasó hace millones y millones de años. Han hecho simulaciones de lo que podría haber pasado, de lo que podría haber estado pasando en la Tierra en ese momento, y a partir de eso, de esos experimentos, se han levantado ciertas teorías, ¿ya? Sobre el origen de la vida. Lo que está claro son las condiciones que habían en ese entonces en la Tierra primitiva. ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que en esta Tierra primitiva eh, había poco o nada de oxígeno libre disponible, por lo tanto no existía la vida, pero sí habían otro tipo de átomos y compuestos. Había vapor de agua, por eso está aquí el agua, había hidrógeno, también había metano, NH3, o sea, perdón, NH4, y también había amoníaco. Y todo esto que estaba presente, este hidrógeno, metano y amoníaco, junto con el vapor de agua, estaban a altas temperaturas, estaban sometidos a mucho calor, producto de las erupciones volcánicas, de las tormentas eléctricas que estaban permanentemente ocurriendo en el planeta, y además por la radiación ultravioleta que ingresaba directamente. En la Tierra primitiva no había capa de ozono, como la conocemos actualmente, porque no había oxígeno.
Ustedes saben que el oxígeno está formado, o su fórmula química es O3. Y por lo tanto, como no había oxígeno, no había capa de ozono. Y eso, ¿qué implicaba? Que los rayos provenientes del sol entraban directamente. Y eso generaba aún más calor. Esas eran las condiciones que habían en la Tierra en ese momento. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, estos elementos, el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el agua, tienen componentes que actualmente tienen los tejidos vivos, que tenemos los seres vivos. Había carbono, había hidrógeno, había oxígeno y había nitrógeno. Pero estaban en esta forma, ¿cierto? En forma de metano, en forma de amoníaco, en forma de agua y de hidrógeno. Pero estaban disponibles en la atmósfera y también estaban disponibles en el agua. Está dando vuelta ahí un cuaderno. Muy bien, está anotando. Se nota que está anotando y está atento. En algún momento, estos elementos reaccionaron entre sí, producto de esa energía y de esa radiación solar que había. Y esa actividad eléctrica que había en la atmósfera es lo que provocó que estos elementos se fueran mezclando, fueran interactuando y formando las primeras moléculas, como los carbohidratos, como algunas proteínas o algunas grasas. Y finalmente, esta complejización, esta interacción, este ensamblaje de moléculas dio origen a los primeros seres vivos. Y lo que yo les contaba, a partir de esas condiciones que se supone que existían en esa época, en ese entonces, en la Tierra primitiva, es que se levantaron diversas teorías sobre el origen de la vida. Y aquí hay dos personajes que son claves y que son los más importantes. Es Oparin y Haldane, que en paralelo, de manera independiente, levantaron estas teorías sobre el origen de la vida y que coincidían en líneas generales. También se le llama evolución química, o sea, cómo a partir de elementos inorgánicos se forma la vida. Y ahí hay un dibujo que representa un poco este proceso que yo les mencionaba. Habían elementos, habían ciertos componentes que estaban presentes en la atmósfera, mucha energía solar, gases, descargas eléctricas, que en algún minuto permitieron que estos átomos se unieran de otra manera, interactuaran y empezaran a formar estas moléculas más complejas, como, las moléculas orgánicas que vimos en la clase pasada, como carbohidratos, proteínas o aminoácidos. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaban los que hicieron esta teoría? Los señores se llaman, no puse los nombres, perdón. Después lo puedo escribir, pero Oparin es uno. Pongan Oparin y les va a aparecer Alexander Oparin, que es este científico ruso, y va a aparecer que también John Haldane. ¿Ya? Origen de la vida, pongan origen de la vida y van a aparecer estos dos señores porque son famosísimos por sus planteamientos sobre el origen de la vida. ¿Ya? Pero es más fácil poner Oparin, O-P-A-R-I-N. ¿Ya? Que no quiere salir de... ¿Sí? Yo tengo una duda. La teoría de Oparin empezó antes que las teorías de la abiogénesis y la biogénesis, ¿verdad? Porque igual está Francisco Redi, Lázaro, Luis Pasteur. Esta teoría va antes que ellos, ¿verdad? No, son posteriores. Es posterior. Miren, antes, yo en este curso y en esta clase pasaba todas esas otras. Pero en honor al tiempo me quedé solo con esta, pero su compañera tiene razón. Existe todo un análisis y distintos planteamientos sobre el origen de la vida desde el creacionismo, pasando por los personajes que usted menciona,
sobre, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea, donde se planteaba que la vida surgía a partir de trapos sucios que quedaban por ahí, porque veían que luego de un tiempo, pasado un tiempo, de ahí salían ratones. Entonces decían, oh, la vida se origina de manera espontánea si uno deja ciertos elementos ahí que interactúen. Y después viene Pasteur, que de alguna manera hace este análisis un poco más científico, que hace este famoso experimento en donde él tiene tubos de ensayo y los pone de distinta manera y eso hace que se contamine este líquido que hay en este caldo que él tiene en estos tubos de ensayo y de esa manera prueba que se genera la vida microscópica, que por lo menos hay vida y que no es por generación espontánea. Y eso es lo que el principal aporte, digamos, de Pasteur en ese sentido. Pero me quise quedar con esta porque es la actual, es la que va a explicar cómo se origina la vida desde elementos químicos, desde una evolución química, ¿ya? Y esta es más actual. Todas las otras son anteriores, ¿ya? Pero si quieren les puedo dejar un documento sobre esas otras teorías, ningún problema. ¿Sí? ¿Contesté la pregunta? Sí, profesora. Es que no sabía porque a mí me lo pasaron en el colegio y como que como que nos mezclaron todo, entonces como que Sí, siempre me enredaba en eso. son todas, pero está bien que les hayan pasado todo. Lo que pasa es que este no es por ejemplo, este no es un curso de evolución ni de origen de la vida, entonces yo solamente me enfoqué en esta. Pero hay otras que son anteriores, ¿ya? Todas las que te menciono son anteriores a esta. Ya. A partir de esta teoría sobre el origen de la vida, Oparin y sus discípulos, un señor de apellido Miller, simulan estas condiciones y de energía solar, ponen estos elementos en un tubo de ensayo y logran generar unas esferas de grasa que en su interior tienen ciertos elementos que componen las moléculas orgánicas. Entonces, de alguna manera, se probó esta teoría experimentalmente, ¿ya? Ahora se supone que conforme se iban formando estas sustancias, estas moléculas orgánicas, que eran en general esferas, como las que ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda, por eso puse esa imagen, se fueron conformando estructuras que tenían membrana. Y dentro de esa membrana habían algunas sustancias disueltas. Y eso es lo que se obtuvo en laboratorio de manera experimental y a esas estructuras que se consiguieron al simular estas condiciones se les llamó coacervados, que eran como gotas, que eran bien microscópicas y que tenían una membrana, igual como se ven ahí, y que en su interior tenían algunas sustancias disueltas, ¿ya? Profe, Ajá. ¿puede repetir el nombre? ¿Nombre? Coacervados, con V, ¿ya? Coacervados. Profe, no sé si escuché mal. ¿Estas condiciones los repitieron en tubos de ensayo o escuché mal? Sí, eran unos, eran una, no eran solo tubos de ensayo, eran unos matraces. Eran unos matraces que se unían con, a ver si voy a dejar de compartir un ratito y les busco la imagen y les comparto. Porque la saqué ayer y en realidad ahora estoy pensando que no sé para qué la saqué. La tenía. Miller, ya. Imagen. Se habían formado como pelotitas de grasa, ¿era cierto? Sí, Y estas formaron una membrana.
Esas pelotitas de grasa tenían membrana. No es que las pelotitas formaron una membrana, estaban formadas así y se generaron membranas esferoides que adentro tenían sustancia. Voy a compartirles el internet. Aquí está. Este es el experimento de Stanley Miller, que simuló las condiciones de la atmósfera primitiva. Fíjense que acá hay unos matraces con un sistema de tubos que simulaba las condiciones. Aquí están las condiciones atmosféricas, el amoníaco, el metano, el vapor de agua y el hidrógeno, y un sistema de electricidad, de electrodos, para generar estas descargas eléctricas. Y acá está el flujo de agua y lo que se generaba a partir de esta agua expuesta a estas descargas eléctricas y a todos estos elementos. Y finalmente esto decantaba y generaba estas sustancias disueltas, estas esferas que quedaban en este lugar, ¿ya? Entonces, este es el sistema, este fue el experimento en donde se simularon las condiciones y se vio si efectivamente a partir de estas condiciones de la atmósfera primitiva se formaban biomoléculas. Y se comprobó que sí, que se formaban unas sustancias que eran esferas, que eran como esféricas, de esa forma tenían, y que adentro tenían alguna sustancia, ¿ya? Les voy a adjuntar, voy a poner en el PPT esta imagen, ¿ya? Para que les quede en el PPT. Se repite. Ya. ¿Y por qué tengo esa y no la otra? Esta la voy a cerrar. Y ahí está. Ya, vuelvo al PPT. Y aquí les voy a poner los nombres de Oparin, antes de Oparin y Haldan, y coacervados. Les puse en el chat el nombre de los científicos que plantearon esta teoría del origen de la vida y el nombre de estas estructuras. ¿Ya? Sí, ahí. Ya, ahora ahí está. Ahí tengo el puntero. Ya, sigo. Oparin, estas gotitas que se obtuvieron, se supone que en la atmósfera primitiva empezaron a tener mayor complejidad, porque acá lo único que se consiguió fue generar estas moléculas, o sea, estas estructuras que eran esféricas, que tenían una membrana y que adentro tenían unas sustancias disueltas, ¿ya? Pero Oparin plantea que estas estructuras muy sencillas siguieron interactuando entre sí y empezaron a formar sistemas más complejos de macromoléculas hasta finalmente formar unas estructuras que él nombró como protobionte. Los protobiontes serían como una estructura precelular. Es la estructura más primitiva que existió o que apareció en esta atmósfera primitiva y que serían como los primeros seres vivos, ¿ya?, que existieron. Oparin le dio ese nombre. Y luego, cuando estos evolucionaron, Oparin los llamó eubiontes, pero es un nombre que le da a esta estructura primaria que sería una precélula. Yo me quedo con el concepto de protobionte, que es lo que se usa también en algún artículo o en algún reportaje que creo que les voy a dar para leer, para la prueba. Entonces me sirve, quedémonos con el concepto de protobionte, que serían estas esferas que se crearon en un primer momento y que luego se unieron y se complejizaron, formaron estructuras más complejas aún.
Y a eso se le denomina protobionte, que sería la estructura previa a la célula. Y luego en algún minuto se complejizó tanto que esto dio origen a la célula. Profesora, ¿lo ¿Sí? puedo repetir? La definición del protobionte. Ya. Lo que pasa es que... La definición solamente, Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como para que quede claro para todos. Les dije que esto había sido probado experimentalmente y que ese experimento dio como resultado estas moléculas, estas esferas, que se llamaban coacervados. Y ahora, cuando estos coacervados evolucionaron y fueron más complejos, forman los protobiontes. Entonces, el protobionte sería una estructura precelular, que es como lo previo a la formación de la célula, y que estaba formada a partir de estos coacervados. ¿Ya? Y por lo tanto, según esta teoría, que es la más aceptada, es que se generó la vida a través del ensamblaje de estas macromoléculas, a través del ensamblaje de estas esferas que se fueron complejizando y formaron el protobionte. Y después evolucionan y conforman la célula como la conocemos hoy. La célula principalmente como la conocemos las bacterias, ¿ya? Y de las bacterias entonces después evolucionan eh, y surge la célula vegetal, los animales, etc. ¿Ya? Ahora, eso es lo que se supone habría ocurrido cuando se inició la vida. Pero, ¿qué es la vida? ¿Cómo yo defino un ser vivo? Nosotros recién yo les mostré cómo se habría generado una célula y cómo se habría generado en el planeta Tierra lo vivo. Pero yo les quiero proponer ahora que busquemos la manera en la cual definir lo vivo y un ser vivo, porque ustedes y todos los científicos que trabajan con células y con seres vivos están constantemente hablando de los seres vivos, trabajando con ellos, pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo es que, cuál es la definición de ser vivo, qué define a un ser vivo. Y yo les quiero preguntar, y pueden usar el micrófono ahora, seguramente en el colegio les pasaron esto, entonces yo les quisiera preguntar, ¿cómo se define un ser vivo? ¿Qué es lo que define un ser vivo? Si alguno sabe. ¿O nunca les pasaron esto? No puede ser. Sin googlear. Como, ¿qué Es que piensan? a nosotros nos dijeron que era muy complejo definir lo que era un ser vivo. Porque yo estaba en una materia que se llamaba Evolución, Ecología y Ambiente. Ya, Y lo que básicamente nos decían que era como una estructura material que se podía desarrollar o podía absorber algo y liberarlo. Era como lo que nos dijeron. ya, mira. Porque nos compararon como, por ejemplo, un auto versus una planta, que cuál era un ser vivo. Y obviamente la planta porque absorbía cosas y liberaba otras, pero el auto también lo hace. Entonces por eso como que nunca nos definieron bien lo que era un ser vivo. Ya. ¿Dónde estudió usted? Por de pura Capuchenta. Colegio en Talca, en otro lado. ¿No? Estudié en Linares en el Valentín Letelier. Ya, súper. Porque vamos a volver a lo que usted planteó. Ya, alguien que tenga una idea cuando les dicen un ser vivo es, Es que profe. lo que podría definir que todos los ser vivos, o sea, lo que hace común a todos los ser vivos es que todos nacen, todos crecen
se reproducen y mueren. Es como Exacto, sí. todos Perfecto. tienen Eso esa... es lo que en general, cuando les preguntan cómo se define un ser vivo, son características que aparecen, ¿cierto? O Claro, sea, les dice eso. característico de que todos los seres Súper vivos. bien. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea o aportar a lo Yo que... conocía algo parecido, pero con otras palabras. Ya. ¿Qué otras palabras serán esas? Yo conocía que era microorganismo que tenga un ciclo. Ya, vamos a poner eso. Microorganismos que tengan un ciclo. ¿Un ciclo de qué tipo? ¿Un ciclo de vida? Como lo dijo el compañero, Ya. Ah, nacen, crecen, perfecto. Lo reproducen y entendí. mueren. Ya, un ciclo vital. Súper. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea? ¿Que evoluciona? Ya. Que evolucionan. Estoy escribiendo sus ideas acá en esta tablita que tengo en el PPT. ¿Alguien más? Que necesite de como no moléculas, sino que de moléculas básicas como para evolucionar y crecer. Por Como ejemplo, Necesita de moléculas para evolucionar y crecer. ¿Eso? sí. ¿Está bien? Ya. Que tenga, Tenga que que. tenga dentro de su estructura compuestos hidrocarburos, compuestos orgánicos, por decirlo de una forma más general. Ya, o sea, lo que vimos la clase pasada, esto de que los organismos vivos tienen una estructura carbonada, o sea, tienen carbono, ¿ya? Que se alimentan. Que se alimentan. Perfecto. Que no dependa de otro ser vivo. Que tengan autonomía, dices tú. Sí, o sea, me refiero a que no sea como un virus, por ejemplo, que necesite de otra cosa para vivir. Ya que necesite otra No, que cosa. técnicamente un virus no está vivo, pero Pero estamos adquiriendo, tomando ideas previas, ¿ya? Así que no hay respuesta incorrecta. Que necesite de otro. Que no necesite de otro para vivir, ¿cierto? Que no necesite de otro para vivir. Esto me sirve mucho. Ya. Están viendo, Profesora, ¿cierto? Sí. que yo le iba a decir otra cosa, que igual un ser vivo tiene que interactuar con el mundo abiótico también, por cierto. Si no, no sería ser Sí, vivo. que interactúa con su medio abiótico. Sí, todo es posible. ¿Están viendo lo que yo estoy escribiendo y esta tabla? ¿Dónde Creo que escribí? dejó de A mí compartir. se me salió. Ya. dejo de compartir. Dejó de compartir. Perfecto. Sí. Voy a compartir de nuevo. Es que estaba escribiendo lo que ustedes me estaban diciendo. ¿Ya? Acá. Ahí la ven, ¿cierto? Sí. Muchas de las cosas que ustedes me han dicho es parte de lo que habitualmente les pasan en el colegio. Les dicen que es lo que define a un ser vivo, ¿cierto? Que son organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, que tienen un ciclo vital, que evolucionan, que interactúan, o sea, que hay una interrelación, una interacción frente a ciertos estímulos, o sea, que interactúa con su medio abiótico, que crecen, que se alimenten, que tengan cierta autonomía también, aunque eso depende porque nadie es tan autónomo, siempre hay otro que uno necesita de otro en esta cadena alimentaria por lo menos, en estas cadenas tróficas, que van a estudiar cuando vean ecosistemas, cuando vean ecología. Pero todas estas cuestiones que ustedes me han dicho, estas características, son propias de lo que les dicen a ustedes cuando se define un ser vivo, ¿cierto? Y de hecho yo tengo mi propia diapositiva que rescaté de una de las miles que hay en internet, que justamente habla de características de los seres vivos. El problema con este tipo de definición es que este tipo de definición no va directamente a definir a un ser vivo, sino que les presenta características de los seres vivos. Efectivamente, todos los seres vivos necesitamos nutrirnos, necesitamos relacionarnos, interactuar con nuestro medio, nos reproducimos de distintas maneras,
tenemos una organización, hay herencia, hay evolución, hay un metabolismo, hay adaptación, etc. Pero son características de los seres vivos, no van directamente a la definición de ser vivo. Y para eso, y por ese vacío, por esa falta de definición de qué es un ser vivo finalmente, es que hay dos científicos chilenos en los años 60, muy bien la fecha, no sé si los conocen, no sé si han escuchado de ellos, Humberto Maturana y Francisco Varela, son grandes científicos chilenos. Humberto Maturana es Premio Nacional de Ciencias, aún vivo, viejito pero vivo aún. Francisco Varela también es brillante investigador, científico chileno, hizo su carrera, discípulo de Maturana, hizo su carrera en Europa, falleció de un cáncer, creo, cuando estaba en la plenitud de su carrera. Para los que no son tan cercanos a la ciencia, aunque tiene que empezar a tener estos conocimientos de científicos chilenos, sobre todo, que a mí me gusta destacar mucho. Francisco Varela es el papá de la cantante... no, estoy equivocada. De la actriz, perdón, se me confundió con otro. De la actriz, de la Leonor Varela. Es como el dato freak, digamos. Pero en esta clase de biotecnología, lo importante es el papá de la Leonor Varela, que es don Francisco Varela, que fue un renombrado científico. Ellos plantean una definición de ser vivo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen de una manera bien didáctica, entretenida. Hay un escrito que yo les voy a dejar, porque ya me queda poco tiempo de la clase, pero quisiera introducir esta historia que ellos cuentan, y a través de esta historia ellos van internándose, discutiendo sobre cómo poder elaborar una definición de ser vivo. ¿Y qué es lo que plantean ellos? Ellos plantean una situación ficticia en donde un extraterrestre, y por eso están esas imágenes ahí que ustedes dirán que raras esas imágenes en la clase, hay un extraterrestre en esta historia que llega a la Tierra con distintos elementos, y que los elementos son los que están en esta columna de la derecha, en esta tabla de la derecha, y él llega a la Tierra y se encuentra con un granjero. Este granjero es un hombre muy educado, pero en realidad poco cercano a la ciencia, y le pide este extraterrestre que le pueda clasificar esta serie de elementos entre elementos vivos y no vivos. Quiere saber cuáles de esos elementos están vivos y cuáles no están vivos. Y yo quiero que ustedes, como parte final de la clase, para quedar ahí, hagan en el chat esa clasificación. Que vayan escribiendo qué clasifican como vivo y qué clasifican como no vivo. Entonces ponen vivo y ponen una listita. No vivo, esto, en el chat. Para que vayamos avanzando en esta definición en conjunto con esta historia que les estoy contando. Profe, tengo una duda. ¿Sí? En la diapo anterior decía autopoiesis. ¿Ya? ¿A qué? Es que eso lo voy a explicar después. Era más Ya. que nada para mostrarles las imágenes de los científicos, ¿ya? Vamos a llegar a eso. Solo quiero que ahora, para terminar la clase, terminemos con esta pequeña actividad que es clasificar entre lo vivo y lo no vivo. Y continuamos mañana con esta historia, ¿ya? Va a quedar como en suspenso. La historia del extraterrestre con el extranjero. Entonces les estoy mostrando aquí, les estoy dejando este listado, y la idea es que ustedes ahora vayan escribiendo para clasificar entre esto vivo y no vivo. Profesora, Uh-huh. ¿aquí el coral se refiere al ecosistema o al como animal?
Al coral. Porque yo tenía entendido que el coral es como, por ejemplo, donde están, es como tipo un ecosistema donde hay distintos colores y donde hay peces, hay coexisten muchas como especies, digamos. Sí, lo que pasa es que los ecosistemas en general tienen el nombre de aquel elemento que está presente en mayor cantidad. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, cuando se habla de ecosistemas de bosques, porque hay un tipo de árbol que es el que es más abundante y por eso tiene ese nombre, ¿ya? Entonces los ecosistemas toman el nombre del elemento del ecosistema que está más representado. Eso es lo que podría decirle ahora sin darle muchas pistas. Profe, ¿Sí? ¿la marea cuenta como vivo o no vivo? Eso no sé, la idea es que ustedes hagan esa clasificación, que no les dé yo la respuesta, ¿ya? Pero la marea es del mar, digamos, a eso se refiere. Ley marca, profe. No, marea, es marea, la marea, las olas, la marea, el mar. Está el hombre, el automóvil, el gusano, la mula, un robot, coral, computador, radio, robot, luna, marea, árbol, mosquito. Esos son los elementos que trae este extraterrestre. Y la idea es que ustedes lo clasifiquen entre lo vivo y lo no vivo. Y mañana vamos a dilucidar esta historia y vamos a ver si esta clasificación que hicieron ustedes estaba bien, si esta clasificación que hizo el granjero está bien, y qué ocurre a partir de esa clasificación, porque lo importante es que qué discusión tiene este extraterrestre con este granjero a partir de esa división que hace el granjero entre lo vivo y lo no vivo. Eso es lo rico de este relato, ¿ya? Que nos va a llevar a concluir, nos va a llevar a esta definición de ser vivo, ¿ya? A partir de esta pequeña historia, ¿ya? Voy a dejar de compartir, o hay alguien que todavía necesita esto, verlo, pero me parece que no, ya está clarísimo, creo, ya. Si nadie supone, voy a dejar de compartir. Y mañana continuamos con esta historia, ¿ya? Ahí están escribiendo, fantástico, maravilloso, que está vivo, que no está vivo, entonces vamos a dejar esto aquí, esto va a quedar aquí registrado, esto no puede borrarse, de qué estaba vivo y qué no vivo. Ya, por aquí la Anaís, como para leer alguna. Vivo el hombre, el gusano, la mula, el árbol, el mosquito, el coral. También Manuel dice coral. Está vivo, como para darle luces a su compañero que no estaba tan claro con el coral. Vivo. El hombre, el gusano, la mula, el coral, el árbol, el mosquito. Estamos coincidiendo en eso. Perfecto. Y lo no vivo, auto, robot, computadora, radio, robot, marea. Ya. Está la clasificación en general, todos tienen lo mismo. La Camila, así como lo hizo como por cada una, ¿cierto? Ya, pero igual está bien. Claro, don Rodolfo, a partir de la pregunta de la marea, pero es que Rodolfo ayudó ahí, dice la marea, digo que no está viva, lo que está vivo son los microorganismos que hay en ella. Eso sí están vivos, ¿cierto? El agua y el movimiento que tiene, don Rodolfo dice, no es un ser vivo, no constituye un ser vivo, ¿cierto? Ya, súper bien. Aquí faltan varios que opinen, pero hay varios que ya están escribiendo, ¿sí? Que escribieron en esta clasificación. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, porque ya es la 1, y mañana vamos a seguir con esta historia, que no es tan extensa tampoco, vamos a llegar rápidamente al concepto de ser vivo, pero es más entretenido, contada por Maturana a través de esta historia y de esta conversación entre el extraterrestre y el granjero. Está muy entretenido. Así que
Nos vemos mañana para aquellos que ya tengan que desconectarse. Ya estamos en la hora. Y Chao, profe. nada, pues nos vemos mañana tempranito. Lleguen temprano, no se atrasen